El tirano cubano avalado por López en el desfile militar. De eso no quería yo hablar, pero bueno. Y lo voy a ligar con la otra cosa. Miren, quien defiende a Cuba en este momento cree que está defendiendo a un país libre que dignamente se opone a los Estados Unidos, que son los malos de todas las películas, punto. Son Thanos, pero en versión malvado. Lo cual es cierto en gran medida que Estados Unidos es el villano de muchas historias de los últimos años, pero también es cierto que el que tú seas enemigo de alguien que no es bueno, no significa que seas bueno. Pero mucha gente cree que está defendiendo la dignidad del pueblo cubano, cree que el problema de Cuba es el embargo, sin el embargo Cuba florecería económicamente, etcétera, etcétera. Son una serie de mitos que ya hemos deshilado y desmontado y destejido en este canal. Pero lo cree sinceramente. No entiende que el problema que tiene Cuba es que su economía nunca floreció, nunca se levantó por culpa de Fidel Castro, básicamente, después de Raúl y ahora de Díaz-Canel, y que si no tienes una economía medianamente funcional, pues no puedes comprar. O sea, el comercio internacional funciona con comprar y vender. Si no tienes nada que vender, no tienes dinero para comprar. Vietnam le vendería a Cuba todo lo que quisiera, Canadá le vendería a Cuba todo lo que quisiera y España le vendería a Cuba todo lo que quisiera si Cuba pudiera pagar. Pero Cuba vende $1,000 millones de dólares al año en los pocos productos que tiene, tabaco, azúcar, zinc, cítricos, mariscos, y compra $5,000 millones de dólares, que no son suficientes para satisfacer las necesidades del pueblo cubano. ¿Y de dónde salen esos otros $4,000 millones? Pues de las remesas de los cubanos que están en el extranjero. Contando todo esto, Cuba es un engaño, Cuba es un desastre, Cuba es una barbaridad. Cuba nunca logró hacer ni de lejos ver realidad el gran sueño con el que todos habríamos estado de acuerdo, a todo esto que yo lo he contado cuando conocí a Fidel Castro. Yo traté de saludar al tipo que nos había entusiasmado con la idea de un mundo mejor, porque si lo saludo como el tipo que tiene a mis amigos muriéndose de hambre, ahí tenemos un incidente diplomático de consideración. Y como Mario Moya Palencia era el embajador de México en Cuba en ese momento, y Mario Moya Palencia era quien era, yo mejor me callé y saludé a Fidel sin acordarme que mis amigos estaban teniendo hambre. Pero mire, lo que más me indigna es lo siguiente. López Obrador es tonto, esto ya lo he dicho. López Obrador es un hombre con una gran limitación intelectual, es un hombre que no sabe ni leer. Si ustedes lo ven cuando trata de leer algo, se atora. Es un tipo que tiene ciertas limitaciones intelectuales y de cultura, etcétera, etcétera. Vale. Se puede ser ignorante y no saber leer y ser un gran presidente, que no es el caso, pero vamos, no lo estoy denigrando por eso. Pero está rodeado de una serie de personas que han estado en Cuba conmigo. Y han estado en Cuba muchísimas otras ocasiones que las que estuvieron conmigo, que saben la situación en la que vive el cubano promedio, saben de la escasez eterna, que saben de esa cartilla de racionamiento que se iba a usar durante un par de años para que los burgueses no acapararan los bienes y el pueblo se quedara sin comer, que era la idea de la cartilla de racionamiento en 1959. En 1959 iba a durar 1, 2, 3, 4 años y sigue siendo hasta hoy la forma de comprar cosas, además de las que se compran en el mercado negro. Amigos míos o ex amigos míos que han estado conmigo, con nuestros amigos cubanos, que nos han contado cómo está la situación día tras día. Amigos cubanos a los que ayudamos a salir de Cuba porque su situación era insostenible ante la dictadura. Y no me estoy refiriendo a gente de derecha, no me estoy refiriendo a empresarios, a gente de la religiosa, malévola y fascista. Estoy hablando de escritores y de músicos que se la jugaron por la revolución y un día se levantaron en la mañana y dijeron: me han visto la cara hasta el extremo. Y he dejado mi vida en la revolución y la revolución tiene a mis hijos peor de como me tenía Batista a mí. Aquí algo está funcionando mal. Y esos que están alrededor de López Obrador, los que le dijeron sí, invita a Díaz-Canel a hacer el ridículo el 15 de septiembre, han estado conmigo en Cuba y hemos estado reunidos en casas de amigos cubanos hablando del desastre de la situación en Cuba y han visto conmigo, por ejemplo, en acción a las brigadas de respuesta rápida, dándole una paliza a un chaval porque era disidente. Una paliza en la noche. Las brigadas de respuesta rápida son grupos paramilitares o militares disfrazados de civiles que se dedican a la pedagogía a hostias
contra los disidentes en Cuba. Han estado conmigo, saben cuál es la realidad y han optado por o no decírsela a López Obrador o incluso contarle una historia distinta. No espero que López Obrador esté informado. Es un ceporro de verdad. Es un tocón. Pero los que están alrededor, que han estado en Cuba, que tienen amigos cubanos que ahora están en Alemania, en España, en Canadá, en Inglaterra, en México, que han huido del horror de la falta de la desesperanza que inventó una revolución que era la esperanza, que saben cómo se vive, que saben lo que es el hambre, que saben lo que es la desesperación, saben lo que es que te prohíban soñar, y han estado aplaudiendo ayer a Díaz-Canel en México. Miserables.